Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa. Reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se analiza cómo el mundo avanza y se lamenta de la dirección en la que avanza. Concretamente, y según el Boletín de Científicos Atómicos a toda velocidad hacia el fin del mundo, quedan simbólicamente 85 segundos. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Empezaron con más de 7 minutos, Sí, o sea sí. que para ponerlo en contexto, Vamos en a- el año 47, creo. Vamos a aprovechar estos 85 segundos que nos quedan, ¿no? Sí, sí. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Yo de todas formas, Da tiempo a comer. de todas formas, tal y como está el mundo, yo creo Ya. que vamos hacia ahí, ¿eh? No sé si tenéis Sí, esa pero se nos va a hacer sensación. largo. Lo que pasa es que por poco que sea, se nos va a hacer largo. Porque Tú pasan que eres tantas de la cosas. teoría de si tiene que acabar, que acabe Sí. ya. No nos hagan sufrir. Aceleracionistas que llaman, ¿no? O sea, ya que vamos al precipicio, cuanto antes lleguemos mejor. Bueno, ¿no? yo Hay soy de las gente- que dicen que en caso de una invasión zombie yo quiero que me maten la primera, Claro, porque claro. no sabría qué hacer. Es decir, Claro. no quiero sufrir el resto. Pero parece el que va a resto ser de la gotita invasión. malaya, ¿no? Todos los días un poquito más de nervios. Una de las razones por las que se ha acelerado ese reloj del apocalipsis que nos asusta todos los años es la desinformación. Relacionado con esto, la Fundación BBVA ha publicado esta semana su estudio sobre cultura científica y da algunas estadísticas que, bueno, también desde el punto de vista donde lo veas. Uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo lo veo medio lleno, pero el otro día en la reunión había quien lo veía medio vacío. El 28% de los españoles cree que nos han visitado los alienígenas y que el gobierno lo oculta. 28%. El 22% cree que el hombre nunca llegó a la Luna y el 15% que el cambio climático es un invento de los científicos para conseguir financiación. Bueno, es verdad que este último está más vinculado a discursos de cierta parte política, digamos. Pero los otros... Bueno, yo creo que todos están vinculados cada vez más ¿Sí? a cierta parte política. Fíjate, yo estoy contigo en que si no entra en Twitter te parecería que es mucho más del 15% o mucho más del 28%. Y creo que aquí la desinformación explica solo una parte de todo esto. Hay una mezcla de desinformación, de ignorancia, pero yo reivindico eso que explicaba Cipolla, el economista italiano, de la estupidez. O sea, estamos ante verdaderos estúpidos. En esa definición... Muy bien orientado, en Jaime. esa- Es un Está muy bien tecnicismo, llamar a la es un gente. tecnicismo que está muy bien. No, pero en esa definición... Yo que les hacía- hubiera llamado imbéciles, pero... La ley fundamental de la estupidez humana, el libro de Cipolla trata de definir esto académicamente, ¿no? Dice, el estúpido es aquel que cree o hace cosas que perjudican a los demás, pero que no le benefician a él. Y no solamente es que no le benefician, sino que le pueden llegar a perjudicar. Y creo que estamos ante esto. Y sinceramente, no sé si las redes y la desinformación hace que haya más estúpidos, pero lo que sí que parece evidente es que los estúpidos hacen más ruido que nunca, ¿no? Que nos encontramos más los estúpidos. Se Que tú amplifican, ¿no? tú entras en las redes, entras en cualquier debate, pones las televisiones y están llenas de estúpidos. O sea, yo creo que la todología ante la que nos enfrentamos, este momento en el que todo el mundo sabe de todo y se cree que su opinión es tremendamente relevante, diga lo que diga, incluso que han llegado los extraterrestres, que no hay cambio climático o que la Tierra es plana y que esto es una opinión como otra cualquiera. No, esto no es una opinión. Y usted Es que no es discutible. Exactamente. Y usted es un estúpido. Y creo que hay que Pero que ¿sabes hay que qué decirlo. pasa, Jaime? Que es todo lo contrario. O sea, se dio el caso, y no estoy hablando de este futbolista que yo creo que es del Atlético de Madrid, que lleva las gafas amarillas, Sí. y que creo que es, no sé cómo se llama. Bueno, Marcos Llorente, gracias Marcos. Marcos Granado, gracias. Marcos Llorente. No es tanto el caso de él como de un futbolista de segunda, no era ni que decía que la Tierra era plana, se paseó por todos los platos de televisión. Sí. Y- Ojo con eso, porque el vaso medio lleno, en esta encuesta, el porcentaje de terraplanistas es ínfimo. No sé si es solo el 3% de los españoles Por eso, que por creen eso. que la Tierra es plana. Y sin embargo, los antivacunas también son Sí, minoría. pero una es minoría gente muy, a la que no muy- le tienes que dar voz. muy pequeña. Y los vemos, ¿no? Eso es responsabilidad de los medios de comunicación. Claro. O sea, Ha habido terraplanistas en Gran Hermano, ha habido terraplanistas en todos los platos de televisión y creo que es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Claro. O sea, estos estúpidos que posiblemente, como decía Cipolla, sean los mismos que ha habido siempre, pero les estamos dando una relevancia Claro. que hace, bueno, aparte esa reivindicación un poco, ¿no? De la estupidez
activa, ¿no? De reivindicar la estupidez. Y decías de la parte política, yo no puedo dejar de pensar en el muerte de la inteligencia de Millán Astray, ¿no? Hay algo de esto, hay algo de muerte de la inteligencia, da igual lo que me demuestres, da igual lo que me expliques, por eso no es un problema de conocimiento ni de información, porque no se soluciona ni con el conocimiento ni con la formación, porque va más allá, es una construcción ideológica cada vez más evidente de hombres blancos muy enfadados que pueden decir lo que quieran, como que la Tierra es plana, que no hay cambio climático o que las vacunas no funcionan, y da igual todo lo demás. Te digo una cosa, probablemente esos hombres blancos no crean que la Tierra es plana y crean en las vacunas y probablemente se vacunen. Lo que pasa es que también hay algo de la estrategia de la disrupción, ¿no? Hay una pose. Y voy a ver hasta dónde llega esto. Es el nuevo punk. Yo me cabreo mucho con esto. No es que es el nuevo punk. Esto es la provocación, ¿no? El decir este tipo de salvajadas completamente alejadas de cualquier pensamiento científico es una provocación. No es una provocación, es una estupidez. Y creo que deberíamos ser más claros con hace ya tiempo que la BBC optó por no sentar en sus platós a los negacionistas del cambio climático, porque dijo que no se podía debatir en igualdad de condiciones. No hay defensa del cambio climático y estar en contra del cambio climático. Es una obviedad, es un hecho, está pasando, lo estamos sufriendo. Con lo cual, en estos platós no se va a sentar nunca nadie. No es aquí, no, es que todo es debatible. No, es que hay cosas que no son debatibles. Y esto no es debatible. No es debatible. Y hacemos un flaco favor si creemos que esto es libertad de expresión. No es libertad de expresión negar el calentamiento climático o decir que la Tierra es plana. Pues mira, y no sé si tiene que ver con el movimiento antivacunas, pero ha reaparecido el sarampión aquí en España. De hecho, la OMS ha retirado a España el distintivo de país libre de sarampión. Hemos perdido la excelencia vacunal. Sí, en parte tiene que ver con el negacionismo de la vacunación, pero no solo. O sea, todos los países donde han repuntado los casos hablan de que durante la pandemia el tener que dedicar más recursos sanitarios a la emergencia de la COVID hizo que se cubriesen menos del calendario vacunal, las dificultades para acceder a la vacuna, etcétera. Entonces puede ser que parte de estos casos sean un poco el eco de la pandemia. El caso es que los casos han explotado en España. O sea, hemos pasado de unas decenas en 2023 a casi 400 en 2025 y hay que vigilarlo muy de cerca porque la mayor protección contra el sarampión es tener una cobertura vacunal del 96%. Estamos en el 93%, ¿no? De 2 dosis. No estamos nada mal, pero es algo a vigilar y buena parte son casos importados de países como Marruecos o Rumanía que llegan aquí, pero no solo, ¿no? Entonces, si tuviera que ver con ese momento pandemia, que la gente se olvidó de otros tratamientos y de otras enfermedades, incluso por el dificultad de acceso a los centros de atención primaria, ¿eso debería corregirse? Debería corregirse, sobre todo si hay vigilancia epidemiológica y se contienen bien los focos, como los que hemos visto aparecer varios focos en España en los últimos meses y años. Si se controlan bien, iría otra vez en descenso y podemos volver a entrar en esa lista de países libres de sarampión, ¿no? Ese es el objetivo. Y el sarampión todos tenemos como la idea de que es una enfermedad leve. ¿Es tan leve? Sí, ¿O puede tener consecuencias? Es mejor pasarlo. Sí, es mejor pasarlo. No, a ver, la suerte que tenemos es que vivimos en un país desarrollado donde hay unos recursos médicos y sanitarios muy grandes y es muy difícil que se te pueda complicar mucho un sarampión, pero el sarampión tiene complicaciones serias, puede dar neumonía, puede dar daños en el cerebro, puede causar ceguera y puede causar la muerte. Hay más de 90.000 muertes al año de sarampión, es decir, que no es una enfermedad, no es un constipado. Pues de momento esto antes de la pausa. A la vuelta, más cosas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows. Madre mía, vaya manera de empezar con Leonard Cohen aquí, ¿eh? Nos hemos quedado callados. O sea, mira, esto me ha pasado después? Esta mañana porque hemos puesto la canción a las 7 menos 20 o así. Hemos puesto la canción que ha sacado Bruce Springsteen, esta noche que es una maravilla de canción. Y estábamos Astrid y yo aquí los dos y nos íbamos mirando como ¿quién interrumpe esto? ¿Quién interrumpe esto? Pues ahora casi igual. Bueno, lo vamos a interrumpir porque estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pedimos perdón con Jaime y con Nuño. Que te quería preguntar, Jaime, otra cosa, porque estuvimos hablando ayer de los 16.000 nuevos despidos en Amazon, pero claro, 16.000 despidos la misma semana en la que Amazon Prime estrena un documental sobre Melania Trump, sobre la mujer del presidente de los Estados Unidos, que ha costado $40 millones, 28 de ellos han ido a parar
al bolsillo de Melania Trump, mientras despiden a 16.000 personas. Bueno, 16.000 personas que suman a los 14.000 que despidieron en octubre, y que tiene, yo creo que zanja el debate de si la inteligencia artificial iba a quitar empleos o no, ¿no? Queda claro, ¿no? Hombre, estamos viendo lo que está pasando. El señor Jeff Bezos, que lleva años diciendo que él cree que las personas somos vagas por naturaleza y que la inteligencia artificial es la que nos va a ayudar a subsanar eso, pues lo está haciendo claramente. La semana que viene, lo ha anticipado el New York Times, Amazon presentará resultados y anunciará los beneficios más altos de la historia. Es decir, que anuncies beneficios de decenas de miles de millones echas a la gente al mismo tiempo que estás echando a la gente, y al mismo tiempo que hagas una cena en la Casa Blanca en la que presentas tu documental estrella en un acto absolutamente surreal, ¿no? Donde está el exboxeador Mike Tyson, en Rania de Jordania, el presidente de Apple, Tim Cook, que parece que no se pierde ninguna cosa de estas últimamente, y una española, la única representante, Georgina, que le ha parecido que es impresionante e inspirador el documental sobre Melania, que además ha dirigido un director que estaba muy cuestionado en Hollywood porque tuvo 6 denuncias en la época del Me Too. De hecho, estaba fuera de California por lo que le pudiera pasar, y ha vuelto solamente para esto, ¿no? Entonces, la provocación es tal, ¿no? Son tantas cosas a la vez que hay, volvemos a lo de antes, ¿no? Que hay una pose claramente en decir, cogemos a un director... Es una provocación. Absolutamente. Es una provocación. Absolutamente. Ahí que uno sea terraplanista es lo de menos, ya. Claro, o sea, ahí da un poco igual. 40 millones han costado los derechos, ha costado la producción, se van a gastar más de 35 en promocionarlo, para convencernos a todos de que lo tenemos que ver, y que además los que ya han visto... ¿Tú has visto algo? No, todavía no lo he visto, pero cuentan, ¿no? Que además la visión que pintan de Melania es como una lideresa poderosa que tiene una gran influencia sobre su marido, y que muchas de las estupendas ideas que se le ocurren a su marido han salido de la cabecita de ella. Pase lo que pase, ella ya ha cobrado los 28. Sí, insisten mucho en que, aparte de ser una brillantez política incuestionable, ella está siempre impecable. Insisten mucho en todo el documental en que sus looks son siempre maravillosos, y ella siempre está guapísima, aun cuando decide el futuro mundial. Pero sí, con el rímel puesto. Pero me ha encantado la pregunta de Nuño, pero ya ha cobrado. Claro, me ha parecido un trato buenísimo. Mira, tenemos 40 millones de presupuesto, la mitad. Pero 28 millones. La cifra exacta, según la producción, 28 es lo que se cree que puede haber ganado ella, no sabemos la cifra exacta. Es verdad que los documentales empieza a ser habitual lo de pagar a los protagonistas, esto es algo que se ve en todas partes. Esa cifra es desconocida hasta ahora, ¿no? Nunca se han pagado cifras así. Lo que pasa es que estamos ante un momento, es que no hay disimulos, esto se ha acabado. O sea, esta gente ha venido a llevárselo doblado y no tienen por qué disimular. Y volvemos a lo de siempre. Estas cifras, para nosotros, son cifras absolutamente enormes. Para una compañía como Amazon es que no es nada, es irrelevante. Yo cada vez estoy más convencido que deberían hacer como con estos anuncios de coches en que luego pasa una pantalla llena de letra pequeña, condiciones, no tal. Pues cómo se han grabado estos documentales y a quién se ha pagado por intervenir. Porque creo que es que estamos comparando periodismo con ficción, con gente que no paga sus fuentes y que solo deja que entre gente en el documental que quiere hablar porque quiere hablar, con otros modelos en los que sí se paga, y es que es... No, esto debería quedar, pero no solo los documentales o que pasa en televisión, es decir, todos aquellos que cobran por aparecer en televisión, que son muchos, para explicar sus historias o sus vivencias, lo que sea, esto debería explicarse. O sea, porque eso no es periodismo. El periodismo no paga nunca a los entrevistados. Si tu referente como documental es Georgina, creo que es que no tienes mucho interés con todo el respeto al documental y que cada uno vea lo que quiera. Me parece que el periodismo no es lo tuyo, no es lo que estás buscando hacer. No. Pero además es que lo comentábamos antes fuera de antena, yo no sé qué interés tiene la vida de esta gente que no han hecho nada por el mundo. Es decir, pues yo un documental de alguien que se dedica a salvar vidas o yo qué sé, pero de estas personas que no han hecho nada para que nosotros evolucionemos, al contrario, yo creo que hacen para que se vayan acortando los 85 segundos que nos quedan para el fin del mundo, no entiendo qué interés tiene. Dice mucho sobre el que lo ve también, ¿no? Dice sobre el protagonista del documental, pero también sobre el que quiere ver este tipo de cosas. La inteligencia artificial de Google, DeepMind, ha desarrollado un nuevo sistema para entender la función de las secuencias largas de ADN. Se llama AlphaGenome, lo publicó ayer Nature. Es una especie de lector o intérprete de las cadenas de ADN. Explícame qué es esto. Es muy interesante. Porque esto es bueno, ¿no? Es bueno. Lo que pasa es que lo ha hecho Google. Luego hablamos de eso. Vamos con el vaso medio lleno. Es uno de los mejores, si no el mejor explorador de las partes oscuras de nuestro genoma, que podemos decir, bueno, las partes oscuras. Es que el 98% de todo nuestro ADN, son 3.000 millones de letras puestas una detrás de otra, son regiones que no codifican proteínas y que no entendíamos hasta hace pocos años para qué sirven. Porque no habíamos accedido a ello. Y dijimos, bueno, pues esto es basura.
El 98% de nuestro genoma es basura, obviamente no lo es. Entonces, muchas de estas secuencias muy largas, de millones o 1 millón de letras, se encargan de regular la expresión de genes que sí producen proteínas. Es decir, son como directores de orquesta, encienden y apagan genes, y los encienden y apagan en tejidos concretos. Es decir, en el cerebro hacen lo que tienen que hacer las células del cerebro, y en el corazón hacen lo que tienen que hacer. Entonces, lo que permite este sistema es, en el entorno de la computación, entender el efecto de un solo cambio de una letra en estas secuencias largas de ADN oscuro en la producción de proteínas. Es una herramienta por ahora teórica para investigación básica. Es decir, si tú me das tu genoma, no te voy a poder ayudar desde el punto de vista clínico a decirte, pues el efecto de esta variante que tú tienes es este. No, es una cosa más genérica, más teórica, pero que es una herramienta para la investigación muy potente. Y también, vaso medio lleno, Google ha dado el código base de este programa para que los investigadores puedan modificarlo, entenderlo y usarlo. O sea, es decir, a pesar de que sea algo que forma parte de una empresa privada, que lo saca una empresa privada, lo comparte. Eso es, lo comparte. Hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que, lo hemos hablado muchas veces aquí, dependemos de las decisiones de una gran compañía de qué es abierto y qué no es abierto. Ya lo hemos hablado también aquí mucho. Google tiene una división farmacológica. Los descubrimientos que haga su división farmacológica probablemente no sean en abierto. Entonces ya estamos hablando de que unas herramientas que se han creado usando bases de datos públicas basadas en la investigación pública financiada por muchos estados del mundo durante décadas, está haciendo sus propias herramientas que cualquier día puede decir, oye, pues yo esta parte no la doy en abierto, yo esta parte la desconecto. Entonces, y es algo que está pasando también en otros sectores de la investigación, ¿no? El envejecimiento es uno de ellos. Hay muchos grandes espadas de la investigación del envejecimiento que están trabajando para una empresa privada. Antes trabajaban para instituciones públicas. ¿Qué va a hacer público esa empresa y qué no va a hacer público? Pues lo que quiera. No están obligados. ¿Hay una estrategia definida por parte de Google, Jaime? Bueno, a ver, yo creo que una estrategia por Google y por los demás, ¿no? Que es tratar de liderar todas estas investigaciones que hoy están muy cerca de la ciencia pura, pero que tienen clarísimo que en el medio plazo van a tener un retorno económico brutal. Quizás el campo de la inteligencia artificial es el más obvio. Lo contamos aquí. El año pasado yo estuve en el Congreso de Santiago, y entre los académicos hay todo este tipo de empresas con contratadores allí tratando de llevarse a todos estos investigadores, y los datos son dramáticos, ¿no? Hemos pasado de que hace 10 años la investigación en inteligencia artificial era un 95% pública a un modelo en el que estamos justamente en lo contrario, ¿no? En el que el 95% es privado. Y esto tiene derivadas preocupantes. Como decía Nuño, Google aquí quiere ser el menos malo de los malos, ¿no? Entonces hace esto, ¿no? De que luego lo dona, lo abre y todo lo demás, pero siendo el menos malo de los malos, es una empresa privada que investiga con fines privados. Y siempre en el ámbito del lucro. Y esto si hay una explotación comercial, se lo va a quedar él. Claro. Por eso lo de los fármacos, ¿no? Claro. Y el criterio va a ser el lucro. O sea, ¿por qué investigo esto y no investigo lo otro? Pues porque esto me va a dar dinero. Es así. Claro. Entonces se van a reducir a investigaciones que saben que les van a reportar, y hay investigaciones que no les reportarán tanto beneficio y no van a entrar ahí. Encima tienes esa perversión, ¿no? Que las investigaciones más complejas y menos lucrativas son las únicas que van a quedar en lo público. Claro. Con lo cual, la apariencia será de que lo público le cuesta mucho, va más despacio, tiene menos retornos, tiene menos éxito. Entonces es un círculo. Y ¿no? luego está el factor de que además pueden pagar sueldos imposibles para claro, ese sector público. Que la investigación pública no puede pagar. Al final la investigación pública va siendo cada vez más una cosa de militancia versus esto. Vamos con una empresa de la que todo el mundo ha oído hablar todavía, pero que yo creo que vale la pena fijarse. Se llama Polymarket. Es una empresa que opera en el mercado de predicciones. ¿Por qué es noticia Polymarket? Que me parece como una marca de carritos de compra. Total. Hay poli todo, ¿no? Hay poli, pues ahora Polymarket. Bueno, el mercado de las predicciones, que esto se parece muchísimo a una página de apuestas. Ahora explicaremos en qué es diferente, porque yo creo que es importante entender en qué es diferente, pero por lo que todo el mundo habla de Polymarket es porque hay algunas personas que han ganado $400.000 apostando por una cosa muy concreta, que es si Maduro iba a ser secuestrado. La apuesta no decía secuestrado, decía detenido, pero bueno, por el gobierno norteamericano, ¿no? Porque las apuestas son de este tipo. Hay apuestas, casi todas las apuestas que hay en Polymarket tienen que ver con la política o con la economía, pero sobre hechos muy concretos. Claro, cuando alguien apuesta por la detención de Maduro y al día siguiente gana $400.000, empiezas a plantearte, bueno, quién tiene información sobre esto y cómo garantizamos que todo el que entra en esta página y apuesta en esta página tiene la misma información. Porque esta página, que también se había hecho famosa ya en las elecciones de Estados Unidos, movió
millones de dólares en elecciones de Estados Unidos y los resultados que daba eran muchísimos más precisos que los de cualquier encuesta. Pero claro, lo interesante detrás de todo esto es que los inversores de esta página, aparte de su fundador, que es el millonario más joven que hay ahora mismo en Silicon Valley, son dos personas que seguro nos suenan. Uno porque tiene un apellido muy conocido, que es Trump, es Donald Trump Jr., el hijo mayor de Donald Trump, está en el consejo de administración de esta empresa y es su mayor inversor. Y otro señor que está en todos los tinglados, que es Peter Thiel, que yo creo que va a superar a Elon Musk como el personaje más citado en esta sección, porque en cualquier chanchullo tecnológico del mundo está metido Peter Thiel. ¿Qué ocurre cuando en una página en la que se están haciendo apuestas políticas y forecasting político, es decir, previsiones políticas, como en ningún otro sitio del mundo, está controlado por dos personas como Peter Thiel y el hijo del presidente? Que tienen información privilegiada. Claro, por ejemplo, entiendo que se puede apostar, porque esta mañana, bueno, desde ayer lo estamos contando, ¿no? Sube la tensión en Irán, con la amenaza voy a hacer con Irán lo mismo que he hecho con Venezuela, dice Donald Trump. Claro, ahora tú puedes apostar la semana que viene o dentro de 15 días Estados Unidos atacará a Irán. Nosotros titulamos por ahí, ¿no? Apostar por el siguiente país a invadir, ¿no? Claro. Pero esto es por lo que se está apostando. El tema o la diferencia con la casa de apuestas es que tú no es tanto que apuestas un sí o no, sino que compras un sí o compras un no. Y esto quiere decir que de aquí, imagínate que la apuesta es en el próximo mes Estados Unidos invadirá Irán, ¿no? Tú tienes ese mes de tiempo y en ese mes el sí o el no va a ir subiendo o bajando en función de lo que vayan diciendo, ¿no? Entonces, si mañana Trump dice mis portaaviones están cerca, entonces el sí sube y el no baja. Y tú puedes comprar y vender tu sí en todo ese periodo. Es decir, o sea, tienes esto es lo que la diferencia de la apuesta. Esto se parece más a unos futuros de la bolsa, ¿no? Sí, a un mercado de bolsas, más que una apuesta. La casa de apuestas la que hace la posibilidad, ¿no? Claro, es decir, la empresa no que es el que apuesta, el que dice, oye, apuesto tanto y a que X. Tú compras, de hecho, tú compras una participación que vale un precio. Es como si compraras una acción. La verdad que esa acción es un sí o es un no. Y esa acción va subiendo o va bajando y tú puedes moverla con ellas. Lo que pasa es que, claro, cuando hay tanta gente apostando simultáneamente en una plataforma como esta, la información política que da esto es absolutamente significativa. Tener el control de esto. Y esto, volvemos, está en manos de los mismos. Esta empresa, que tiene unos ingresos por comisiones, vale 9.000 millones de dólares. Es decir, vale más que todas las casas de apuestas del mundo juntas. ¿Por qué? Primero, porque los inversores que tiene detrás, que son quienes son, y porque tiene información política de valor. Si entramos, hoy hay apuestas sobre España. Hoy si entras, hay apuestas sobre las elecciones de Aragón, y hay una que me tiene loco en las últimas semanas, que es si se va a detener al presidente Zapatero en el próximo mes. Esta es una apuesta que se está haciendo en Polymarket ahora. Por supuesto, está... ¿Y puedes apostar cualquier cantidad? Tú compras una participación, porque puedes comprar todas las que quieras. Y, por supuesto, lo compras, esto lo puedes comprar, como no, en activos criptográficos, ¿no? Lo puedes comprar, tanto comprarlo como cobrarlo. Con lo cual, es imposible saber quién ha apostado realmente, cuánto ha apostado realmente y qué ha hecho con el dinero que ha ganado en su apuesta. Es decir, esa capa de opacidad que cubre toda la plataforma, creo que desde luego no es muy alentadora. Ya que estamos hablando así como de personajes que no dejamos de citar, como vamos a tener que ir cerrando, quiero cerrar con un personaje que quizá no hemos citado nunca y no hubiéramos citado nunca, Gladys Mae West, una matemática negra que contribuyó a inventar el GPS. Es otro de esos personajes, sobre todo otra de esas mujeres, escondida en la historia, pero que sin ella ahora mismo estaríamos dando vueltas en una rotonda. Efectivamente, porque hizo contribuciones esenciales a la precisión del GPS, que es el sistema que todos utilizamos ahora mismo para geolocalizarnos. Y su historia, yo creo que está muy bien sacarla ahora porque dice mucho de ese vaso medio lleno de Estados Unidos. Ella vivió y creció en la época de la segregación racial en Estados Unidos, era de raza negra, en los ratos libres que le dejaba la escuela recogía tabaco con sus padres y estudió matemáticas y consiguió un puesto para trabajar como matemática para la Marina estadounidense. Mandó el currículum y nunca fue a la entrevista, porque dijo, soy negra, no me van a coger. Y la Marina le mandó una carta y le dijeron, ya te hemos cogido, ya te hemos aceptado, no hace falta, o sea, ya directamente vente a trabajar. Así que es un poco una prueba de esa meritocracia que también existe en Estados Unidos. Y luego tiene una vida apasionante, estuvo casada con otro matemático también negro, que es algo bastante excepcional, y cuando se jubiló, después de haber hecho toda esta contribución, estudió un doctorado. Pero además es que nunca pensó que su historia merecía ser contada. Y solo en 2018, cuando alguien se da cuenta por casualidad en una universidad a la que fue a hablar de su historia, se empezó a contar la maravilla de caso que es de esta mujer, ¿no? Que refleja también mucho lo de las matemáticas, las calculadoras de la NASA, ¿no? Sí, acordémonos, se ha hecho una película y las todo figuras eso.
ocultas. Bueno, pues esta es una figura incluso más oculta porque trabajaba para la Marina y aparte muchas de las cosas que hacía eran secretas, no podía hablar de ellas. Claro. Entonces ni siquiera sus hijos conocían los detalles de la historia, ¿no? Así que bueno. Pero gracias pues, a ella tenemos GPS. Efectivamente. Mira qué maravilla. La semana que viene más, La chicos. semana que viene más. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Déjame que haga un atraco al padre de Maribel. ¿Era muy pieza de pequeña? Bueno, bastante. Bastante. Yo hay una anécdota que seguramente hay mucha gente que no conozca. Y es que yo tenía la costumbre, y la sigo teniendo después de comer, de echarme la siesta. Y sería el año 76, 77. Vivíamos entonces en San José de Valderas. Sí. Y yo después de comer, cosa que ya no hago porque luego me duele la cabeza, me tomaba un whisky después de comer. Me quedaba dormido y frito. Y luego ya me despierto y mi mujer, Maribel, me dice, ¿y la niña la has visto? Y dice, pues no sé dónde está. Buscándola por la casa, se había tomado ella el whisky y estaba debajo de la mesa camilla con una mierda impresionante. La niña estaba durmiendo la mona. No, parece ser que yo estaba debajo de la mesa camilla esa que tenía sus faldones. Sus faldones y estaba, pero cual mono así en una jaula como enloquecida. Sí, enloquecida. Pero es que no dejó ni el hielo, ¿eh? Ser podcast. Inspirado por este instante histórico en el que el padre de nuestra amiga alegre Maribel Verdú nos ofreció esta versión única de la actriz con 7 años, iniciamos un nuevo encuentro junto a Luis Alegre, quien esta mañana nos propone amistarnos con el actor nominado este año a los Goya por su papel en Rondallas, Tamar Novas. La primera imagen de un actor fue Fernando Fernán Gómez a las orillas del Tambre, que le acababan de afeitar y se había quedado con un bigote y en una silla de playa con su bastón, su sombrero. Y me dijeron, Fernando Fernán Gómez es el actor de la película. Creo en las meigas por experiencia, no como gallego. Yo sería absurdo no creer en esas cosas cuando me han acompañado como cosas, situaciones o vivencias que tienen mucha relación en el tiempo entre sí. Como Fernando Fernán Gómez, que me ha acompañado de alguna manera su figura. Si el frío rompe la noche, descarcha. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, con este tema tan bonito de Xoel López, ilustre paisano gallego de nuestro amiguito alegre de hoy. Me encanta esta canción además. ¿Cuándo entró en tu vida Tamar Novas? Pues hace un montón, en el siglo pasado. José Luis Cuerda me habló muy bien de él cuando lo descubrió con 11 años para La lengua de las mariposas. Pero realmente nuestro primer encuentro personal ha sido muy reciente. El pasado 8 de abril, cuando su agente de prensa, Carola Batán, nos presentó en Zaragoza. Tamar rodaba allí una película, Caminando con el Diablo, de Rubén Pérez Barrena, y esa noche acabamos cenando con Marina Salas en casa de Ángel Lafita, leyenda del Real Zaragoza, mientras veíamos cómo el Real Madrid, el equipo de Tamar, caía 3-0 ante el Arsenal en la Champions. Pese al sofoco, parecido al de ayer con el Benfica, la noche fue de las que no se olvidan. Tamar Novas, buenos días. Buenos días, vos días. No voy a hablar de fútbol contigo después de lo que pasó ayer. No hace falta. No hace falta, lo vamos a dejar ahí, Fue así, ¿no? Tu primer encuentro, ratificas que fue así tu primer encuentro con Luis. Tal cual, maravilloso, para no olvidar nunca. La verdad es que ese día lo estábamos pasando tan bien que miramos el partido poco. Bueno, eso pasa muchas veces, cuando quedas con alguien a ver el partido que terminas por no verlo. No, estuvimos mil cosas, hasta jugamos al futbolín, quiero decir. El partido fue la conversación que pudimos tener y bueno, con Luis Alegre, pues que decir. Bueno, 9 meses y ya eres amigo de él, o sea que, bueno, es que es imposible no ser amigo de Luis. Sí, a ver, yo es que era un grandísimo admirador. Yo siempre se lo digo a Luis, soy muy pesado con él y con David Trueba. A mí La silla de Fernando es de las cosas que más veces puedo ver. Pero nivel películas de Scorsese, me lo pongo. Venga. No, lo digo en serio, lo digo porque a mí me da mucho subidón ver, aunque sean trocitos de ese señor pues hablando con vosotros, o sea que yo estoy muy agradecido a esa, me parece una obra
fundamental en nuestro cine. ¿Y de David Trueba ya eres amigo también? De David, pues la verdad es que no, porque no hemos tenido ese tiempo. Es uno de las tareas pendientes que tengo, hacerme amigo de él. Se me acaba de ocurrir que de esta sección puedes sacar un spin-off, que es ir reuniendo amigos que se vayan haciendo, gente que no se conoce, pero que se quiere conocer, que todos son amigos alegres, porque David también lo es, y podemos hacer un spin-off. Esto ya lo hablaremos, Luis. Muy buena idea. De todas maneras, hablando de esa noche en casa de Ángel Lafita, es que hay noches que unen más que compartir cuarto en un internado, también te lo digo. Sí. Y es que Tamar es de esas personas que enseguida te apetece que no se vayan de tu vida. Es muy especial y lo fue desde niño. El primer día que fue a Párvulos, con 3 años, ya hizo alguna cosa memorable. ¿Qué hiciste con 3 años? Bueno, me escapé de clase. Pero me escapé. ¿Pero tú lo recuerdas eso? Sí, porque lo recuerdo perfectamente. Sí, con 3 años. Creo que la idea de ir al colegio me parecía muy mala, me llevó mi madre, me estaba muy enfadado y al entrar en clase pues no me despedí de ella, luego me entró el remordimiento y al salir a buscarla pues volví, no la encontré y la puerta estaba cerrada, o sea que me fui por el patio del colegio, me fui a dar un paseíto por ahí y para mí pasaron horas, igual fueron 20 minutos, pero es esto del tiempo que es relativo en las épocas de las que estás. Al cabo de un rato pues unos chavales que venían en monopatín me dijeron ¿qué haces por aquí? Y yo estaba sentado al lado del coche de mis padres. O sea, ¿llegaste al coche de tus padres? Sí, porque digo, bueno, pues la mejor forma para encontrarlas era ir al coche y luego volví y había un poco de revuelo allí porque no encontraban a un niño y era básicamente porque quería darle un beso a mi madre que no le había dado antes de entrar en clase. ¿Ves? Pero sí es bonito y todo eso. Bueno, sí, pero vamos, tengo un recuerdo como si fuese ayer, la verdad. Qué bueno. Tamar se hacía pis en clase con cierta frecuencia. Vaya, lo de la sección esta... Claro, había quedado bonito lo que se había perdido porque quería darle un beso a su madre. Esto ya... Y aprovechaba cualquier pretexto para quedarse en casa y no ir al colegio. Eso le permitió ver más películas de lo normal, algo que parece evidente que le marcó. Pero un día en ese colegio le cambió la vida, cuando en un casting lo eligieron para La lengua de las mariposas, una película, ojo, hay que recordar, dirigida por José Luis Cuerda, escrita por Rafael Azcona e interpretada por Fernando Fernán Gómez. Tamar, ¿tú aún recuerdas cada una de las palabras de tu primera frase como actor? Sí. De hecho, recuerdo el poema que hice prueba, o sea, hicimos prueba a todos los niños de ese colegio, que éramos cientos y cientos, y el poema era un poema de Antonio Machado, que me acuerdo, se me quedó grabado, y también la primera frase que me mandó decir José Luis Cuerda en el segundo casting, porque me llamaron para un casting con el niño protagonista, con Manuel Lozano. ¿Qué edad tenías, perdona? Tenía 11 años. 11 años. No sé si 10, si cumplí 11, bueno, por ahí. Lo rodamos un verano y eso, en el casting lo que me pidió José Luis Cuerda es que dijese... es un momento de la película en el que el protagonista se meaba el primer día de clase, ¿no? Con Fernando Fernández. Casi no tuviste que actuar, entonces. No, yo de hecho me dijo José Luis Cuerda, tienes que decirle en voz bajita cuando lo sientan a tu lado, yo el primer día que vine al colegio me cagué. Y entonces esa fue mi primera ilustre frase para debutar en el cine, mi primera frase en un casting y la entendí muy bien. Son mis primeros contactos con el método, ¿no? Haciendo un poco chascarrillo, yo le dije a José Luis, sí, pero si esto a mí me ha pasado. Y él me miraba como, no sé si echarlo de la prueba o directamente o quedármelo. Se lo preguntamos a mucha gente que ha trabajado con Fernando Fernán Gómez, que además que es una persona que quien lo ha conocido, pues bueno, le ha marcado por lo que sea. ¿Qué relación o cómo te marcó a ti Fernando Fernán Gómez? Pues mira, me ha acompañado de forma para mí un poco misteriosa, ¿no? Por supuesto la primera película y el primer autógrafo que yo tengo y creo que el único que conservo creo que de Al Pacino y de él. Yo tengo un autógrafo de él muy, muy bonito que pone a mi compañero Tamar, un abrazo afectuoso, Fernando Fernán Gómez, que además cuando se lo pedí me decía, parece mentira entre compañeros pedirnos. Bueno, no lo sé imitar, lo siento. Bastante bien lo has hecho. Pero que yo recuerdo su socarronería, su humor, tenía un carisma brutal en rodaje con tantos niños que tenía, que él decía, yo he dicho que no quería hacer películas de aventuras ni con animales y los niños son como animales. Éramos una clase llena de niños y luego me ha ido acompañando pues su figura, ¿no? La primera obra que hice en el Centro Dramático Nacional fue El viaje a ninguna parte, aquí en Madrid, con Carol López, y es una experiencia que recuerdo. Una de los primeros regalos que yo recibí en Mar Adentro, cumplí 17 años y me regaló El viaje a ninguna parte, Mabel Rivera, pero yo me había olvidado y yo encontré este libro en mi biblioteca sin leer, con una dedicatoria preciosa de Mabel Rivera que decía... me une niño que teñas unha fermosa viaxe, y de alguna manera me ha ido acompañando. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Fernando Fernán Gómez, sea su obra, su autobiografía, El tiempo amarillo, me parece capital.
Y por supuesto la silla de Fernando, de nuestro Luis. Bueno, es muy impresionante reparar en que Tamar, antes de los 23 años, ya había ganado un Goya y además de Cuerda o Fernán Gómez, había trabajado con Amenábar, Almodóvar, Milos Forman, Penélope Cruz o Javier Bardem, su indiscutible actor de cabecera. ¿Tú en ese momento eras consciente, mientras te iba pasando todo esto, era consciente de lo que te estaba pasando? ¿O es ahora cuando miras con perspectiva y dices, ostras tú? A ver, yo ahora mismo tengo otra visión de todo eso, más consciente, y que quizás si tengo en esos años, pues no habría sido capaz de vivirlo igual. Creo que había una inconsciencia que me ayudó, pero conciencia yo creo que es distinta ahora. Pero a lo mejor esa inconsciencia es buena, ¿no? Porque si en ese momento eso a lo mejor te hubiera echado para atrás o te hubiera cohibido o te hubiera, ¿no? Sí, pensar totalmente. Que estabas en manos de gente tan grande y tan buena. No, y además me ha dado un regalo de la relación con el oficio, porque yo lo he vivido siempre como, bueno, con La lengua de las mariposas era como un parque de atracciones al que quería volver, aunque luego hasta 4 años después, aunque me llamaban para series y tal, y con mis padres y yo decíamos que no era momento de trabajar, pues yo siempre intento mantener esa curiosidad, ese juego, y tuve la oportunidad de estar en rodajes, tanto en La lengua de las mariposas como en Mar Adentro, de ver personas a las que yo me quería parecer y que hablaban del oficio de una manera que a día de hoy yo lo tengo grabado. Claro, es como a fuego. Formarse con los mejores. Es como cuando uno hace un máster, teóricamente los mejores son los que te dan clase, tú te formaste con los mejores. Absolutamente. Y por supuesto Javier, ¿no? Javier Bardem es de las consejos que siempre guardo, pero por ejemplo el Celso Bugallo, que hace poco ha fallecido, ¿no? Fue uno de los primeros que me contó su experiencia, ¿no? Su relación con el teatro, con el oficio, o sea que son cosas que me han marcado y me han sido un regalo muy grande para mí. Una persona ajena a la profesión, pero muy de referencia para él, ha sido siempre su abuela materna. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Mira, hablando de La lengua de las mariposas, a mí desde pequeño siempre me han gustado las historias que me contaban en concreto mi abuela. O sea, yo recuerdo todos los veranos pasarlos con ella y me contaba muchísimas historias. Pues me hablaba de una época muy, muy concreta que a mí de pequeño pensaba haberlo vivido. Tenía como ecos. Ella me contaba cuando mi bisabuelo estaba en la guerra, ¿no? En la guerra civil. A él le tocó luchar con el bando nacional y me contó una historia que a mí me marcó mucho, que ya estuvo, bueno, con su madre, ¿no? Eran mujeres cuidando de los niños en esa época, y mi bisabuelo no pudo venir al entierro de uno de sus hijos, de pequeño. Y mi abuela me contaba estas historias de una manera que a mí, claro, su relación con todo eso, de alguna manera yo siento que es parte de mi vida. Como si tú hubieras estado ahí. Sí, absolutamente. De hecho, ahora me viene esta frase que decía Fernando Fernán Gómez en El tiempo amarillo, que los recuerdos no son lo que sucede, sino cómo uno recuerda las cosas. A mí eso me pasa con mi abuela. Yo he vivido muchas situaciones con ella, he pasado mucho tiempo imaginando historias que me contaba, y de alguna manera ese terreno de la imaginación es parte de mi vida, casi más que situaciones muy, muy fuertes que uno puede vivir. Y ella, bueno, ayer, por cierto, cumplió 94 años, y yo hablo con ella y es que, no sé, es de los momentos más... que mejor, vamos, que es que más disfruto. El mejor momento del día. Pues sí. Felicidades, abuela. Tamar es un gran deportista y por una promesa que hizo durante el rodaje de Fariña, ha corrido 2 veces la maratón, una en Berlín y otra en Nueva York. Algo que hizo que María Carey reposteara una foto que Tamar subió a las redes sociales. ¿En serio? A ver, suena así muy, muy raro, ¿no? Pero yo empiezo a correr por culpa de mi amigo Javier Rey. ¿Sí? O sea, Javier Rey y yo nos hacemos casi hermanos en el rodaje de Fariña, y nos hicimos una promesa por una persona muy cercana a él y querida por los dos, que si superaba una enfermedad muy, muy dura, correríamos una maratón. Yo le dije que sí. Lo que no esperaba es que iba a tenía que empezar a correr. O sea, yo 42 kilómetros no había corrido 5 seguidos en mi vida. Entonces nos pusimos esa meta y conseguimos correr juntos en Berlín. Lo que pasa es que a mí me entró el mono de correr absurdamente, y al final acabé haciendo yo la maratón de Nueva York sin él. ¿Sigues corriendo? No, ya no, porque después de esta maratón me fastidié el cuello de una forma... Ya estoy bien, sí, pero a la semana de venir de Nueva York, es verdad que pasó esto tan bonito que dice Luis, que es que yo colgué una foto al lado de un anuncio, era ya Navidad casi, ¿no? Estaban las fotos de María Carey, y se me ocurrió poner una foto con la medalla y María Carey detrás, la etiqueté y me reposteó, y creo que me han felicitado más por eso que por toda tu trabajo. carrera. Sí, por toda mi carrera. O sea, fue una semana que yo me sentía como atendiendo a la gente. Sí, bueno, Mariah, ¿no?
no, sí, claro, bueno. Yo creo que ella se pensó que yo había ganado la maratón de Nueva York, porque si no, no me lo explico cómo pasó eso. Pero sí, recomiendo a la gente entrenar bien si quiere hacer una maratón, o directamente no hacerlo. Ángeles, igual te gusta saber que Tamar pertenece a ese tercio de la población que sufre severos problemas con el sueño. Pues nos podemos llamar a medianoche o así. ¿Tú también? Bueno, yo por el horario, sobre todo. Yo me levanto a las 4 de la claro. mañana, entonces tengo muchos problemas para dormir. Sí, sí. ¿Y qué haces? Pues lo que me dicen los médicos, que sea muy rigurosa con los horarios, que no mire actualidad antes de acostarme, que bueno. Y no lo haces, ¿no? Sí, sí lo hago, sí lo hago. Sí. ¿Tú qué haces? Bueno, a ver, yo es que el tema del sueño, ahora que lo dices, creo que viene precisamente del rodaje de La lengua de mariposas. Yo tuve un episodio de estos, que supongo que le ha pasado a más gente, bueno, ya era bastante sonámbulo, y en ese rodaje teníamos horarios muy duros, o sea, empezar a las 5 de la mañana a rodar, y recuerdo ese verano estar con mis abuelos en tiempo libre y de despertarme medio de una siesta y empezar a hablar, a correr, a contar historias, una cosa que yo no era consciente. Mi madre decía en otro episodio que creía firmemente que yo había hablado arameo. No sé por qué dijo arameo, pero ella dijo arameo. Y me hicieron incluso una prueba del sueño, un electroencefalograma, que afortunadamente dio todo bien. Pero sí que con el sueño tengo un tema, sí. De pequeño no iba a clase porque me quedaba dormido y aprovechaba para ver películas en casa. O sea que, bueno, poco a poco voy colectando métodos para dormir mejor. Y Carra Elejalde hace poco me hablaba, no, hay una cosa de CBD buenísima que tienes que tomar. Como que voy probando de todo. Yo eso también lo he probado, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué tal? No, a mí no me funciona. A mí tampoco. A mí no me funciona. Luis. No, que iba a decir que Tamar vuelve a estar nominado, ganó el Goya por Mar Adentro, y ahora vuelve a estar nominado por su excelente trabajo en la encantadora Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Yo no la he visto, pero la gente me dice que está súper bien. Bueno, está gustando mucho. Seguimos en cines, llevamos 5 semanas y sigue ahí en el top 10. No sé, a mí me llegan mensajes preciosos todos los días. Y bueno, aprovecho para decirle a la gente que lo vea en salas porque es una película creo que para ver en comunidad, con gente. ¿Qué palpito tienes del Goya? Pues mira, a ver, ya es un premio enorme, o sea, tiro de tópicos, pero es la ¿De verdad. argumentario? O sea, no, es verdad que llegamos, es una película que llegan muy tarde a toda esta cosa de temporada de premios, entonces, pues completamente inesperado. Y yo me siento muy orgulloso de representar a todo el equipo. Creo que es una nominación a todos mis compañeros, al equipo, a Galicia también, o sea que iremos ahí con toda la energía. ¿Te preparas discurso por si acaso o no? Pues mira, yo hace ya 20 y pico años cuando fue Mar Adentro no preparé nada, porque estaba convencido que no iba a caer, pues que ya... Y luego no lo lamenté porque es verdad que era el año de los micrófonos, no sé si os acordáis, que bajaban los micrófonos y entonces pues eso me dio como una escena. Yo pensé que era una broma y fui de un lado a otro los micrófonos y quedó una cosa como que al final me la recuerdan y digo, mira, pues al final no fue bien, mal, no quedó mal. Pero sí que es verdad que, bueno, sobre todo por respeto a todos mis compañeros, sí que algo prepararé o pensaré gracias a quien estoy ahí, de alguna forma agradecer como si fuese un rezo, ¿no?, a esa gente. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Y cerramos la conversación con una canción que ha elegido Tamar, que es una de sus favoritas de medio mundo. ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Porque es una de las... Bueno, los Beatles, creo que siempre hay que reivindicar a los Beatles y justo estaba hablando de rezos y de... Creo que esta canción, igual que ahora está pasando una cosa que se canta muchas canciones no sé, pues a Dios. Creo que la música, más allá de que hable de dioses o lo que sea, para mí es una parte de conexión con lo espiritual y esta canción es la primera que recuerdo que para mí tuvo un sentido no sé, que es como un mantra, ¿no?, para mí. Pues Tamar Romas, bienvenido al Club de los Amigos Alegres. Muchísimas gracias, un honor enorme. Luis, hasta la semana que viene. Un beso, Ángeles, un beso, Tamar. Un beso, bueno, hasta dentro de 15 días, que me está diciendo Sergio ya, pero yo lo digo así, luego ya nos vemos en 15 días. Son Luis, las ganas que tienes de que volvamos a hablar. Luis, estrenamos Caminando con el Diablo el 6 de marzo, exclusiva para ti. ¡Qué buena noticia! La película con la que nos conocimos. Dice exclusiva para ti, para media España, no, para España entera. Que hablamos aquí. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Ser Podcast. Voy a decir que hoy llevamos un buen día de música. Ay, la verdad que la buena música amansa las fieras. Amansa las como bien fieras, dicen, y a ti te ¿no? ha dado tiempo para entrar corriendo, sentarte, ponerte bien los cascos. Sí, porque a veces pues cuando vamos corriendo una música tranquila nos viene bien. Nos relaja. Venga, bueno, cuéntame, ya hemos ¿qué empezado hecho? animados porque hemos arrancado el día con David Civera, que poco más y le hacemos... No recordaba ese momento. Un repaso completo a su carrera, a su discografía, a su edad. Bueno, ha sido un momento para recuperar en podcast también, aunque no ha sido uno de los momentos que yo he elegido. Me quiero quedar en primer lugar con una posibilidad en este mundo en el que estamos, que ya a veces se nos queda pequeño con todas las cosas que nos pasan. En el repaso de prensa a las 8 menos cuarto, Fernando Bayo nos daba otra opción de un país al que habitar. Un país con un nombre muy extraño, al que, eso sí, tenemos que ir abrigados, porque es un país que dicen que puede ser habitable, según una investigación del diario The Guardian, un planeta, pero un planeta con menos 70 grados de temperatura, que no sé yo si me voy a ir a vivir ahí. Muy habitable. El planeta se llama HD 1370010, y si te quieres mudar allí, Ángels, porque te dé por eso, no creo, abrígate, la temperatura media es de 70 grados bajo cero. Es un planeta que podría tener condiciones habitables, dicen. No voy a ir. Condiciones habitables. Con mucha calefacción. Si ya estos días se nos hacen fríos en muchos puntos de España, imagínate 70 bajo cero. Imagínate 70 bajo cero, ¿no? Bueno, luego ya en el magazine, a partir de las 10 de la mañana, el abierto de hoy también es muy recuperable. Muy recuperable. Porque han estado especialmente vivos los tertulianos, pero a partir de las 10 en el magazine, con Jaime García Cantero en el Ministerio y con Nuño Domínguez, hemos hablado de una cosa que habrán escuchado muchos oyentes, que se llama Polymarket, que a nosotros pues nos podía sonar a Polly Pocket, nos podía sonar a sonaba juego, carrito de la compra, carrito de la compra, pero no, es una página modo apuestas deportivas, en la que te puedes encontrar, por supuesto, pues cuál es el próximo país que va a declarar la guerra a Estados Unidos, o en la que una página en la que mucha gente ha ganado mucho dinero a raíz de la captura y el secuestro de Nicolás Maduro. Por lo que todo el mundo habla de Polymarket es porque hay algunas personas que han ganado $400.000 apostando por una cosa muy concreta, que es si Maduro iba a ser secuestrado. La apuesta no decía secuestrado, decía detenido, pero bueno, por $400.000. $400.000, casi nada. Casi nada. Un momentito de Tamar Novas también, que ha estado hasta hace nada con nosotros, un nuevo amigo alegre. Y en su primera película, La lengua de las mariposas, que le captaron ahí ya en el colegio con 11 años, él prácticamente no tuvo que prepararse ese casting. Hizo de él mismo casi. Porque tenía que decir a otro compañero que se había hecho caca, cuando él ya en el colegio ya se había hecho pis. El casting, lo que me pidió José Luis Cuerda es que dijese... es un momento de la película en el que el protagonista se meaba el primer día de clase, ¿no? Con Fernando Fernández. Casi no tuviste que actuar, entonces. No, yo de hecho me dijo José Luis Cuerda, tienes que decirle en voz bajita cuando lo sientan a tu lado, yo el primer día que vine al colegio me cagué. Y entonces esa fue mi primera Y cagarse no, pero hacer pis ya sabía lo que era. Venga, ¿qué nos espera ahora? Bueno, te he traído a Timothée Chalamet cantando como Bob Dylan, porque a Timothée Chalamet ya le hemos conocido como Willy Wonka cantando, le hemos conocido como Bob Dylan y le hemos conocido ahora como Marty Supreme, una nueva película que llega a los cines de la que nos va a hablar Javier Ocaña, que además le queda de cerca porque es un jugador de ping-pong, pero que es un poquito más que un jugador de ping-pong. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos también Hamnet, que no es Hamlet, aunque tiene algo que ver, pero no es Hamlet. Nos explicará un poquito también Javier Ocaña. Y a ida y vuelta, la cuota española, que tuvimos aquí ayer a Paco León y nos contará qué le ha parecido al profesor Ocaña la película. Y después Ainhoa Aguirregoitia, hubo una vez una celebrity, que ahora lo niega, pero que dicen que dijo que España olía a ajo. El ajo, que es una maravilla de nuestra gastronomía. Vamos, ¿qué haríamos nosotros sin el ajo? Y que nos enriquece muchísimos platos. Pues hoy con Ainhoa Aguirregoitia hablaremos de todas las posibilidades que nos da el ajo, incluso hasta en solitario. Vale, perfecto. Pues todo esto a partir de ahora. Venga, vamos a pues ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ser o no ser. Todo el problema es ese. ¿Qué es más noble al espíritu? ¿Sufrir golpes y dardos de la irada suerte? ¿O tomar armas contra un mar de angustias y darles fin, luchando? Morir, dormir nomás, y con un sueño dar fin a la congoja y a los sobresaltos que la carne heredó, consumación que se ha de desear. Morir, dormir, dormir,
tal vez soñar. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La pintura, el teatro, la literatura o la música intentan acercarnos a la vida y a la muerte, pero en este tiempo de Hoy por Hoy, los jueves, nos ponemos las gafas graduadas del cine para pegarnos mucho a la pantalla y ver con detalle en qué consiste este viaje que es la existencia. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Ser o no ser? No será esta la primera cuestión, pero entiendo por este fragmento con el que comenzamos que la primera película de la que vamos a hablar es ese estreno que todo el mundo ha ido a ver o tienes ganas de ir a ver. Menos tú casi, que no he tenido tiempo. Mucha gana de ver. Que no he tenido tiempo. Pues es una de esas películas que ha generado muchísimas expectativas y muchas respuestas. Hay mucha gente que había leído la novela de Maggie O'Farrell o que había oído hablar de la novela de O'Farrell. Es película de Oscars y este fin de semana ha recaudado solo en el fin de semana 1.100.000 euros. O sea, le ha ido bien. Gracias a 150.000 espectadores, y ahora de lunes a miércoles le ha ido mejor aún. Es decir, la respuesta es continua. Riadas de llantos, y depende de la aproximación que tenga la gente a la novela, va a ver la película de un modo u otro, y creo que eso es bueno también. Por cierto, es Hamnet, no Hamlet, y antes escuchábamos el monólogo de Hamlet. ¿Qué Hamlet? Ese Hamlet que sonaba, bueno, era el doblador, pero sí, es el Hamlet de Laurence Olivier, película de 1948. Yo creo que no, yo creo que me gusta más, es una película muy buena, Laurence Olivier dirige y protagoniza y está fabuloso. A mí me gusta aún más ese Hamlet que hizo Kenneth Branagh en el 96, de 4 horas. Un Hamlet de 4 horas, que además me toca especialmente porque fue el primer reportaje profesional que yo hice cinematográfico, entrevistar a Kenneth Branagh y hablar sobre ese Hamlet. Con lo cual le tienes un cariño especial. Sí, especial. Pues vamos con Hamnet, no Hamlet, sino Hamlet, que es la novela de Maggie O'Farrell, la publicó en 2020, fue todo un fenómeno internacional y su adaptación al cine parece que también lo está siendo, por lo que nos dice la taquilla. Hamnet. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido. ¿A quién estáis buscando? A William Shakespeare. Veo un paisaje. Océanos. Son mellizos, hija. Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer? Quiero ser uno de los actores de padre. ¿Serás valiente? Sí. ¿Serás valiente? Sí. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. Hamnet, un libro que yo creo que ha leído muchísima gente, pero evidentemente no ha leído todo el mundo, sí que hay mucha gente que sí que ha entrado en él. Entonces tú decías que la respuesta del espectador depende de la aproximación que tenga a la obra. ¿Tus pasos cuáles han sido? Mis pasos han sido hace 3 o 4 semanas, 3 semanas o así, después de Navidad, tenía mucha ganas de leer la novela y era el momento, antes de ver el pase de prensa para la película, intentar leerla. La fui leyendo y la verdad es que no me gustaba demasiado, o me gustaba bastante menos que todo ese boom de la gente. Que la gente no piense que ahora viene aquí a poner pegas a las novelas, porque es lo mismo con las películas, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Pero que realmente, sí, yo creo que si me siguen cada semana no soy el típico que pone pegas para estas cosas. Pero por un problema de fondo y por un problema de prosa, a mí me gusta menos la novela. La parte final me gusta más. Y me acerqué a la película, bueno, pues con esa reticencia de que no me apasiona como a todo el mundo. La gente que le apasiona a lo mejor va a encontrar cosas distintas que le faltan o que cambian de parte de la novela, y a mí precisamente esas cosas que cambian son algunas de las que más me gustan. ¿Tú recomiendas a la gente que pase por el libro antes de ver la película o no tiene por qué? No tiene por qué, pero creo que, un profesional de la crítica de cine como yo, creo que se tenía que acercar a un libro que tenía todo esa legión de fans y que además tiene el prestigio de los críticos literarios, con los que yo no me meto en absoluto, faltaría más, con lo cual creo que yo en ese caso estoy obligado a leer la novela, lo mismo que leí, por ejemplo, Vineland, la novela en la que se basaba una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, porque Thomas Pynchon es un autor muy relevante en la historia de la literatura, con lo cual yo creo que los críticos en ese caso nos tenemos que acercar antes para ver la película, y creo que
con todas las herramientas. Pero el público en general no Pero hace la pública falta. en general puede hacer lo que quiera, puede hacer la operación contraria. Yo algunas veces he llegado a novelas después. A mí me ha pasado, después de ver películas. la película. Sí. Para quien sepa poco o nada, que insisto, habrá gente que no habrá leído la novela, ¿cuál es la idea central de Hamnet? Reside en la emoción principalmente, en recoger un aspecto desconocido, o casi muy desconocido, de la vida de Shakespeare y que el protagonista de la novela y de la película no sea Shakespeare, sino su mujer. Su mujer, a la que todos ya han llamado Anne Hathaway y que en la novela se llama Agnes. Es un personaje muy poco conocido, evidentemente, y muy poco estudiado en sus biografías, el de la mujer, el de la esposa, y la estructura está basada en el único hecho cierto que se sabe, que es que a Shakespeare y a Anne Hathaway se le murió un hijo siendo pequeño. Entonces, de ese hecho, Maggie O'Farrell saca toda una teoría alrededor del nombre Hamnet, que se llamaba el niño, y Hamlet, que en realidad es el mismo nombre, la obra de teatro de Shakespeare. En eso se basa. ¿Cómo es la película? El guión es de la directora, de Chloe Zhao, de la que no hemos hablado y ahora hablaremos, y también de Maggie O'Farrell, que está metida en la producción como coproductora y como co-guionista. Cambios. En la novela es un relato fragmentado que va de adelante a atrás en el tiempo todo el rato. Aquí la película, Chloe Zhao ha decidido que sea cronológica. A mí eso me gusta, porque no entendía del todo cuáles eran las razones para la fragmentación y para ir de adelante a atrás todo el tiempo. De hecho, eso lo puedo avisar porque no está en la película, las 20 o 30 primeras páginas de la novela, que son las del niño buscando un médico para su hermana, desaparecen, no están en la película. A mí me parecen buenas decisiones, pero claro, yo vengo de que hay cosas de la novela que no me habían gustado demasiado. Otra diferencia es que la película creo que subraya menos los poderes sobrenaturales que tiene el personaje de la esposa, de Agnes, la protagonista. Y a mí eso también me gusta. Y luego, esa conexión que tiene con el bosque, con la naturaleza, creo que es más sutil en la película y no tan subrayada como en la novela. Y luego, otro cambio más, creo. La figura de Shakespeare, yo en la novela la veo con un cierto ninguneo a Shakespeare. De hecho, ni nombra, no lo nombra, le llama el profesor de latín. Creo que en la película eso está más ajustado. Siendo la protagonista absoluta Agnes, creo que está más ajustado ese cierto ninguneo. Con lo cual, el remate es que, y por eso hemos empezado por el ser o no ser, creo que en el monólogo del ser o no ser, lo que viene justo después de ser o no ser ella y el dilema, justo lo que viene después, es el gran subtexto de la película y yo no lo tuve tan claro en la novela. Con lo cual, creo que la adaptación, a mí me ha gustado más la película como película que la novela como novela. ¿Y tú piensas que pensarán lo mismo o pensaremos lo mismo? Porque a mí sí me gustó la novela. ¿Pensaremos lo mismo los que nos ha gustado la novela? Yo creo que va a gustar mucho a casi todo el mundo, pero va a haber gente que va a echar cosas de menos y bueno, es normal. Yo creo que es evidente que los dos protagonistas están muy bien, están nominados a los Oscars los dos. Quizá, si te digo la verdad, con un nivelito menos de intensidad me hubiera gustado un poco más. Hay críticos y críticas que están diciendo que están un poco sobreactuados. A mí sobreactuados no me parecen, pero un nivelillo menos sí que no hubiera estado mal. Bueno, Chloe Zhao, la directora, es una directora muy buena, muy elegante. Firmó una película maravillosa sobre los rodeos que se llama The Rider. Es la directora de Nomadland, por la que ganó el Oscar a la mejor dirección y a la mejor película. Tiene un resbalón con una película de superhéroes muy fallida que se llama Eternals, pero se lo perdonamos. Y luego lo que tiene, creo yo, es una prosa como cineasta que me encanta. Es muy elegante en la puesta en escena y luego la dirección artística de la película, la banda sonora de Max Richter, todo es muy lujoso. Si acaso Max Richter es un músico que se ha puesto muy de moda en los última década y media o así, y el tema central del clímax es un tema que ya estaba compuesto por Max Richter y que ha sonado en muchísimas películas y funciona, es cierto que funciona genial en Hamlet, pero
a mí me suena a otras imágenes. ¿Candidata a Oscars? Bueno, tiene 8 nominaciones a los Oscars. Este año puede pasar cualquier cosa, porque Una batalla tras otra hasta hace poco era la gran favorita, pero ahora ya con Entre los pecadores y Hamnet ya no sé qué decir. Lo hablaremos cuando vayan a ligar. 11 nominaciones a los BAFTA, ganó 2 Globos de Oro. Bueno. Mejor actriz quizá es la más favorita. Buena película. Buena película. Hamnet ya está en cines y además le está yendo muy bien, preparada para competir con otro de los títulos que aspira también a ganar grandes premios, que es Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, que se estrena mañana en cines. Tengo un objetivo. Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple? Eso ni siquiera entra en mis planes. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta. Si lo necesitas, puedo ayudarte. Es una película sobre el tenis de mesa y, atención España, porque va a ser analizada por alguien que madruga los sábados y los domingos para recorrerse la Comunidad de Madrid jugando a tenis de mesa. Entonces, un enfermo mental, claro, crítico cinematográfico que es jugador de tenis de mesa amateur y federado. Claro, Bueno. pero es que además date cuenta, la otra era la comparación con la novela y tal, pero es que ahora vas a analizar una película bajo tu prisma de jugador de tenis de mesa. Bueno, estoy en la última categoría del tenis madrileño, pero bueno, es cierto que estoy federado y juego en un equipo que se llama Vallecas Tenis de Mesa. A ver, ¿en qué te has fijado? Bueno, me he fijado obviamente en el tenis de mesa, pero el telón no deja de ser el telón de fondo. Llevaba con muchas ganas de que me gustara y me ha gustado. Basado en un personaje real, es un campeón de tenis de mesa real de los años 50, Marty Reisman, y lo importante es que ese jugador era un estafador, un oportunista, el típico bocazas, crápula, cara dura de la vida, que además jugaba al tenis de mesa y fue un campeón durante toda su vida y es un personajazo, es un gran personaje. Lo que va pasando a lo largo de la película, del relato, está inventado por parte del director Joshua Safdie, pero el personaje sí que es real y las características del personaje también son reales. Estos Safdie, Joshua y su hermano, son 2 hermanos que trabajaban juntos y que ahora se han separado, están haciendo películas por separado, y es curioso porque los 2 han hecho películas sobre deportes y sobre deportes un poco minoritarios. Bueno, obviamente minoritarios. La otra película de su hermano era The Smashing Machine, aquella sobre The Rock que vimos, sobre el origen de las artes marciales mixtas, no sé qué. ¿Está mejor esta? ¿Está mejor Marty Supreme? Sí, mucho mejor, mucho mejor. No es una película que me encante, pero me gustan muchos aspectos. Quizá le veo un problema, y es que para el que conozca a Joshua Safdie y a los Safdie y conozca Diamantes en Bruto, una película con Adam Sandler de hace unos años, que fue la última que hicieron conjuntamente, es una película que se parece mucho a Marty Supreme. Diamantes en Bruto y Marty Supreme. Los protagonistas son muy parecidos, a pesar de que las épocas son distintas. Marty Supreme se ambienta en los años 50, pero las dos se asientan en la misma cosa, que son una serie de situaciones concatenadas y absolutamente demenciales de las que debe ir saliendo el protagonista. Y el protagonista va saliendo con ímpetu, con caradura, con astucia, con inteligencia, pero se parece quizá demasiado. Y luego se encuentran muchos paralelismos con otra obra mítica, que es El Buscavidas, la película de Robert Rosen con Paul Newman, que también era un caradura de la vida y un estafador, y que tiene diversos paralelismos y tiene una secuencia de timo que es exactamente igual a la de Marty Supreme y la secuencia de apertura con la que empieza El Buscavidas. ¿Y qué tal Timothée Chalamet? Pues es un actor fantástico este chico. Sabe hacer de todo. Tiene 30 años, pero sabe hacer de todo. Está lleno de inteligencia, de registros, de ímpetu, de personalidad. Aquí tiene que hacer drama, tiene que hacer comedia, tiene que hacer un poco de acción, de thriller. Y luego estoy impactado por el resto del reparto, porque no conocía, salvo a Gwyneth Paltrow, que hace del amante de Marty Supreme, que está muy bien el regreso de Gwyneth Paltrow después de un montón de años sin cine. El resto del reparto no conocía a ninguno y me parece que están fabulosos de físico y de técnica, todos, y algunos son no profesionales. Por ejemplo, el jugador japonés con el que se enfrenta es un jugador japonés profesional de ahora. Sale un tipo que se llama Kevin O'Leary,
que es un empresario canadiense que no había interpretado nunca y hace del marido de Gwyneth Paltrow y está que te mueres de bien. Bueno, pues el rapero Tyler, the Creator, que yo no lo conocía, hace de el amigo de Timothée Chalamet. O sea, gente sin rostro famoso que da el pego. Que lo hacen da muy el bien. pego fenomenal. Pues Marty Supreme está a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana. A partir de mañana. Y la tercera propuesta, que también llega mañana, ya conocemos algunos detalles, porque ayer estuvo aquí Paco León y es la película que él ha dirigido, A Ida y Vuelta. ¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuando me voy? A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo. Pues no, nadie me ha dicho ¿A ti nada. que te Yo termino gustan esta tanto semana, los ejercicios de metacine? ¿Te ha gustado ver la intrahistoria de la grabación Sí. del último capítulo de Sí Aida? sí que me ha gustado y me gusta que Paco León siga en esa línea no convencional de hacer películas que se salen de lo normal y vuelva a reinventar la historia de Aida de un modo muy original. Muchos pensarían que iba a ser un episodio largo de la serie, pero no. Como contabais ayer aquí en Antena, pues es una especie de falso documental donde los protagonistas no son los personajes de Aida, sino que los protagonistas son Paco León y Carmen Machi, que además están enfadados toda la película entre ellos y el resto de intérpretes, y va sobre bueno, pues una serie de otra época con un abordaje muy contemporáneo, y a mí eso me interesa muchísimo. La sociedad ha cambiado mucho, el humor ha cambiado mucho, la corrección política ha cambiado mucho, las redes sociales, los recursos tecnológicos y técnicos, y de eso va la película. Y es una película sobre los grandes temas que pululan ahora en la sociedad, centrándolos en la sociedad del espectáculo y la sociedad de la fama. Claro, es que yo creo que muchas veces viendo algún capítulo antiguo o alguna imagen que hemos visto, hemos dicho, Aida se podría estar haciendo ahora, se podría hacer. Esa gran pregunta. Esa es la gran reflexión, sí. Vemos como la serie, que se supone que terminó o empezó a terminar por eso, según nos cuentan en la película, antes incluso de que llegaran los tiempos de esta corrección, y lo que terminamos preguntándonos, o yo por lo menos me termino preguntando, es ¿quién se equivoca? ¿Se equivoca el humor o se equivoca la sociedad? Es decir, ¿las sociedades con ese exceso de corrección política se están equivocando o se están equivocando ciertos humoristas que no saben adaptarse a los nuevos tiempos? Bueno, pues es una pregunta que yo me cuestiono viendo la película. Y luego elige muy bien cómo y dónde planteamos esas reacciones como sociedad. Hay una trama con Miren Ibarguren, con un compañero de reparto que tiene acondroplasia y con el que se juega en la película, que si es enano o no es enano, con la palabra enano, con la palabra persona con acondroplasia. Bueno, pues sobre eso se pregunta la película. Sale como trama el VIH de Eduardo Casanova, las redes sociales, la fama, las reacciones ante la fama. Yo creo que mucha gente puede pensar que es una película para ir a reír. Si solo quieres ir a reír, solo vas a reír, pero tiene una estructura muy sólida. También se van a reír. Sí, no, se van a reír seguro. También se van a reír, pero tiene una estructura muy sólida, y yo veo dos paralelismos además muy bonitos que me encantan los dos. Uno es con una serie que se llama Estudio 60, aquella serie de Aaron Sorkin, el del ala oeste de la Casa Blanca, sobre un programa de televisión, un late night de humor, donde los protagonistas eran los guionistas y los intérpretes. Y ahí se habló mucho, también en el lado oeste de la Casa Blanca, de lo que se llamó el walking and talking, es decir, una serie de tomas con la cámara donde los protagonistas van todo el rato hablando y andando. Bueno, pues esto hay mucho en Aida y Vuelta, tiene un ritmo. mucho. Y no me extrañaría que Paco León tuviera como referente uno de ellos fuera Estudio 60. Y luego hay un guiño que me parece maravilloso, una película fantástica que es Noche de estreno de John Cassavetes con Gina Rowlands, porque a lo largo de la película hay un momento en el que tienen que rodar el último capítulo y Carmen Machi tiene una borrachera de espanto y no saben si va a llegar al capítulo. Bueno, pues eso es un guiño a una película fantástica, Noche de estreno de John Cassavetes, donde Gina Rowlands en la noche del estreno pilla una curda tremenda y no saben si va a llegar. De hecho, lleva un abrigo rojo, Carmen Machi, muy parecido a uno de los vestidos de Gina Rowlands. Pues Aida y Vuelta, también desde mañana en los cines, y también vale muchísimo la pena. Hoy 3 de 3, ¿eh? Oye, bien. Hoy muy bien, ¿eh? Bueno, las cines están llenos. El sábado fui al cine y vi Hamlet en primera fila, ¿eh? O sea, primera fila porque no quedaban más entradas. Pues vayan al cine. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. I think I'm losing my defense.
Ser Podcast. You keep me locked under your spell. Hoy vamos a hablar de un producto con un olor que a mucha gente no le gusta, que incluso supuestamente ha criticado alguna celebrity internacional, pero su sabor es algo que cruza, yo no sé todas las fronteras de este mundo, pero sí todas las fronteras de las comunidades autónomas de este país. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás tú? Yo muy bien, Yo estupendamente. también. Estupendamente. Yo también. Y además vamos a hablar de un producto que me gusta, que utilizo mucho y que yo creo que vertebra este país, que es el ajo. El ajo. Oye, Ángel, antes de hablar del ajo, tú y yo tenemos un tema pendiente en directo. ¿Cuál? Hombre, hace 3 semanas te marcaste un arroz que yo quiero... Tú no querías que yo lo dijera públicamente. Pero sabes que a mí esas cosas me dan igual. Lo tengo aquí delante, ¿eh? Tengo la foto abierta en el móvil. Atención España, me salió bien el arroz. No, te salió de 10. Bien muy, no, bien me es un salió 6. muy bien una paellas a las que yo me resistía porque creía que no sabía hacerlas, y siguiendo a Ainhoa Aguirregoitia he conseguido hacer un arroz fabuloso. Bueno, es quitarte el miedo, porque tú sí sabes cocinar. Totalmente, y además te lo dije. Sí, es que hay una frase que tú dijiste un día, creo que la dijiste en antena o en un día que estábamos juntas, no me acuerdo, que tú dijiste... ¿Qué te ha caído? Nada, déjalo. ¿Qué te ha caído? Está bien. El pendiente. Ostras, estaría jodida si llevo un pendiente así. Ainhoa a mí me dijo un día, o dijo en antena, porque confundo la vida, bueno, como la antena es la vida, pues ella no sé cuándo lo dijo, que dijo... tú no tienes que... El fuego no te tiene que dominar a ti. Sí, tú tienes que dominar el fuego. Y esa es la clave. Pero de ahí a que tú me mandes una foto con caramelización en toda la base, caramelización, un socarrat caramelizado, es que de ahí hay un trecho. Estoy tan contenta, y no. Hay un trecho normal, puedes estarlo. ¿Y ese arroz, llevaba ajo el arroz? Siempre lleva ajo. Siempre lleva ajo. Es que también. El ajo hay que ponerlo prácticamente en todas partes. Venga, ¿por qué has decidido que hoy hablemos del ajo? Mira, pues al final porque el ajo es la base estructural de las cocinas del mundo entero. No solamente la nuestra, ¿no? Tú has hablado un poco de las comunidades autónomas, pero es que cuando hablas un poco de la historia del ajo te das cuenta de que el ajo en China, por ejemplo, el ajo es fundamental. No, y además las cantidades que usan están muy por encima de las que usamos nosotros incluso. Sí. Es un ingrediente que ofrece una combinación excepcional entre la adaptabilidad y la potencia, ¿no? Se conserva bien, crece en climas muy diversos, transforma profundamente el sabor con muy pocas cantidades, se convierte al final en una base estructural más que en un ingrediente protagonista. Es como que todo lo lleva. Todos lo notamos, pero nunca es el protagonista en un plato, a no ser que te comas una sopa de ajo, ¿no? Entonces, su universalidad responde a su funcionalidad. El ajo permite construir mucha profundidad gustativa y además es económico, es eficaz, es eficiente. Depende de la cultura, ¿no?, en la que nos movamos. Sí que es verdad que su presencia puede alterarse, sobre todo la forma de tratarlo, porque nosotros en España, por ejemplo, que lo comemos de diversas maneras, es verdad que el crudo nos gusta. Sí. El alioli está crudo. Sí. Cuando picamos un ajito chiquitito de buena calidad encima de un tomate trinchado, también nos gusta el ajo crudo, ¿no? Es como que lo consumimos. Hay otras culturas que lo fermentan, otras que lo comen más frito. Por ejemplo, los italianos utilizan muchísimo su perfume, pero luego retiran de muchas elaboraciones el ajo, cosa que nosotros no hacemos. Es más, si fríes unas patatas y hay media docena de ajos por ahí bordando, eso es una maravilla. Es que nos los comemos, no tenemos ningún problema con eso. Incluso si tú haces una merluza rebozada, si en ese aceite primero has frito un poco de ajo, eso es una maravilla. Sí, eso es delicioso. Vamos con el ajo, pero primero incorporamos una nueva receta a nuestro libro, que entiendo que la receta llevará ajo. Sí, vamos a hacer una brocheta de pan de ajo con mantequilla y anchoas. Vale. A mí este pan es una cosa que yo no hago con mucha frecuencia, pero cuando la como me encanta. A mí el pan de ajo me encanta. Claro, ¿ves? Es que necesitamos de 4 a 6 rebanadas de pan rústico con una miga consistente, unos 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un par de dientes de ajo, o 3 o 4 o 5 o 6. Los que su cuerpo aguante. ¿Tú cuántos ajos echaste al alioli aquella vez que hiciste alioli? 3. 3. Ah, bueno, no estaba mal, pensaba que llevaba más. No, 3. Me dio la es sensación. Que el alioli, para que te ligue bien como me ligó a mí ese alioli, cuanto más ajo lleva, mejor liga. Sí. Necesitamos sal también, pimienta negra, perejil fresco, pero esto es opcional. Entonces, vamos a pelar los dientes de ajo, los trituramos o los picamos muy finitos, o a lo mejor con ayuda de un mortero, o incluso con un prensador de estos de ojos, que luego voy a recomendar algunos, porque yo tengo una cruz con esto. Yo también. Claro, pues ahora luego explicamos. Y vamos a procurar obtener una pasta homogénea. Esa pasta la mezclamos con
con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y una pizca de sal. Lo trabajamos bien, entonces luego es tan sencillo si queremos añadirle perejil picado, albahaca picada, incluso cilantro o cebollino o todas a la vez. Podemos hacer una mantequilla de hierbas y ajo riquísimo. Entonces cogemos la rebanada de pan, untamos de manera generosa, pero sin que se nos vaya a quedar frito tampoco, esa mantequilla y homogénea por toda la rebanada de pan, y la metemos al horno hasta que se quede muy tostada. Entonces la mantequilla se va a fundir, se va a quedar un poquito frita esa parte superior del pan, y luego lo retiramos, lo sacamos del horno, y yo he puesto aquí aguacate, pero me da igual el aguacate, me gusta solo con las anchoas. O sea, lo del aguacate era para que luciera un poco más, ¿no? Pero no hace falta. No, porque estoy escuchándome ahora y digo, si es que este pan así ya está bueno, pero si abres una lata de anchoas buenas, ¿vale? Y además coges unos pepinillos agridulces y los cortas muy chiquititos y los espolvoreas por encima también junto con las anchoas, eso está riquísimo. Al final la mantequilla lo que conseguimos es que haga un poquito más amable al ajo, ¿no? Que no sea simplemente un ajo restregado, que en muchas, bueno, mira, en Cataluña, sin ir más lejos, te ponen unos dientes de ajo con un tomate en una mesa y tú te lo restregas en Cataluña, el pan. cuando vas a determinados restaurantes, te ponen el pan tostado, el pan de payés tostado, tomates y un ajo. Y bueno, en mi familia casi todo el mundo partes el ajo por la mitad y lo restriegas por el pan. Tal cual, sí, antes en las de poner masías, el tomate. Sí, exacto. Sí, hace poco lo viví, ¿no? Lo he visto en Andalucía también en alguna ocasión, lo tienen preparado así. Y bueno, al final es perfumar. Venga, vamos a empezar a pelar ajos. ¿Qué papel desempeña el ajo en la tradición culinaria española? Mira, al final el ajo es un pilar estructural dentro de nuestra cocina. Si en España tenemos un tridente en nuestro sofrito, podríamos decir que es el ajo, la cebolla y el pimiento. Esos tres son tres clásicos, igual que en Italia pueden tener la cebolla, el apio y la zanahoria, estos son los nuestros. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, Ángeles, cuando estás cocinando, que hasta que el ajo no entra en el sofrito, da la sensación de que está pobre. Sí. No te huele suficientemente. Exacto. Para mí es fundamental cuando estoy cocinando. De hecho, cuando huelo el sofrito y digo, me pasa algo y no sé qué es. Y es que no he puesto ajo. Claro, porque en el sofrito el ajo yo siempre entra a jugar más tarde en mi sofrito. Para que no se queme. Para que no se me queme. Entonces a veces se me puede pasar, ¿no? Y lo echo mucho de menos. Entonces está en las sopas muy humildes, en guisos muy largos, en salsas emulsionadas como el alioli, en frituras, vas a freír pescado, vas a freír patatas, lo que sea, ¿no? Su presencia revela una cocina construida desde la necesidad, donde el sabor al final, ese tan intenso, puede llegar a compensar la escasez de algunos ingredientes. A veces esa pobreza que hay de gusto, de paladar o de producto, el ajo de repente dices, pica mucho ajo y fríes ahí una merluza y de repente esa merluza congelada es otra cosa. Es otra cosa y el ajo te la salva, ¿no? Sí. El ajo no busca ser neutro. Esto lo que quiero decir es muy sencillo, el ajo no pasa desapercibido. Si tú lo consumes... Si algo lleva ajo, se nota que lleva ajo. Se nota, y a mí eso me gusta porque es como, no es molestar, es que aquí está mi presencia, ¿no? Y en este mundo tan de titubeos y tan de caminar de puntillas y que la gente parece que las cosas saben pero no saben, el ajo de repente no es así, ¿no? Y a mí el carácter del ajo me gusta, ¿no? Entonces no se esconde, es muy español, pero también tenemos que tener en cuenta que no es exclusivamente nuestro, que parece que como Beckham dijo aquello de España huele a ajo. La mujer, Victoria Beckham. Victoria Beckham dijo que España olía a ajo, no sé si será verdad o será mentira. Ha viajado muy poco esta chica. Sí, y además cuando lo dije ole, porque yo te confieso una cosa, Ángeles, igual te parece una cerdada, pero te confieso una cosa, ¿sabes que a la gente no le gusta el olor a ajo en las manos? Pues a mí me gusta. A mí no llego a ese nivel. Yo no llego a ese nivel. El gesto este de, ¿sabes? Tú ves a alguien olerse los dedos y es un gesto desagradable porque dices, ¿por qué se está oliendo los dedos? ¿Dónde ha metido la mano para olerse los dedos? Pues yo cuando cocino ajo y me huelen los dedos a ajo, digo, ¡ay! De todas formas, guay. hay una solución que tú la debes saber cuando picas ajo, cuando pelas ajos, que mucha gente dice, no, yo no quiero hacerlo porque te quedaron en las manos. Si tú cuando las pones debajo del grifo no te las frotas, desaparece completamente el olor. Sí, es suficiente, pero a mí me gusta, fíjate. Hay gente para todo ahí, ¿no? Un poco oscuro, Venga, me da la sensación. Vamos a la historia del ajo, la vamos a pensar como un viaje. Sí, porque al final el ajo no pertenece solo a nuestra cultura, como ya he dicho, es un alimento nómada, llevado por rutas comerciales, ejércitos, migraciones y conquistas. Su historia no es lineal, tampoco es monumental, porque aquí nadie le ha hecho un libro sobre la historia del ajo, sino que al final es muy dispersa, acumulativa, y esto quiere decir que el ajo ha viajado con personas comunes, no con élites, que esto es importante. Con el pueblo. Y por eso me interesaba a mí hablar del ajo también, ¿no? Y por eso su recorrido revela una historia alternativa y mucho más popular. ¿Dónde empieza el viaje del ajo? Es que se me ha metido una cosa en el ojo, Ángeles, no te voy a engañar. ¿En el ojo o en el ajo? En el ajo. El ajo silvestre se sitúa en Asia Central, específicamente en regiones del actual
actual, Kazajistán, Turkmenistán, todos los stands, Uzbek, todos los parece que están, ahí está el ajo. nació el ajo silvestre. ¿Qué ocurre cuando ese ajo llega a las primeras grandes civilizaciones? Que es el origen un poco del consumo popular. Se empieza a cultivar, ¿de acuerdo? Y no se le da un único valor culinario, sino que además se le da un bien medicinal y místico también, porque los egipcios, sin ir más lejos, lo consideraban como una representación del mundo, donde las capas exteriores del ajo simbolizan el estado del cielo y el infierno y los dientes el sistema solar. Entonces, comerlo significaba la unión entre el hombre y el universo. Muy interesante esto. Mucho. No sé cómo se lo comerían, no sé qué pasaría después, pero para ellos significaba esto. Y luego, por ejemplo, en China, la India, Mesopotamia, tampoco se separa lo simbólico de lo funcional. Para ser un producto tan mundano y tan popular, tiene una misticidad detrás que lo envuelve, que es bonita. Está muy bien. ¿La siguiente parada? Sí, en el Mediterráneo. La época del Imperio Romano, el ajo ahí también comienza a formar parte de esa dieta cotidiana. Pues descubrieron su alto poder antiséptico y energético. Es que además es bueno para la salud. Es que es buenísimo. Hay gente que se lo come crudo incluso. Hay gente que desayuna un ajo porque dicen que va muy bien. Sí, se lo tragan, no lo mastican para no tener luego el sabor a ajo y se lo comen, ¿no? De hecho, los soldados griegos y romanos solían referirse a él como la rosa maloliente, porque tenía esas cosas buenas, pero luego, claro, dejaba efectos secundarios. Claro. Para ellos, a mí no me desagrada. Luego lo de comer alioli por la tarde, si los dos comen alioli, yo soy partidaria de tú comes, yo como. Exacto. Y si no comes, aguántate. Exacto, ¿no? Es como que te tienes que aguantar. Pero bueno, entonces fue ahí donde se empieza a cultivar y a extender por toda Europa hasta formar parte de esa dieta cotidiana. Y luego, como dato curioso, es verdad que a día de hoy España es el primer productor de ajo en Europa y el cuarto a nivel mundial, siendo China el primer país productor de ajo en el mundo, lo que tú has comentado antes, ¿no? De ahí, bueno, de Europa llega a América de mano de los españoles y tal es el uso en la actualidad que en Estados Unidos se celebra una vez al año la festividad del ajo en Gilroy, California, y además... O sea, he leído, lo que pasa que ahora no hay nada registrado, ni sé si se sigue haciendo o no, que tienen hasta un periódico que se llama The Garlic Times, donde se hablaban, bueno, pues historias del ajo, ¿no? Cotidianidades del ajo, historias del ajo, el origen, dónde está, cómo se consume, formas de consumirlo, y me ha parecido interesante. Lo que pasa es que ya no está en circulación. Bueno, yo no lo he encontrado. En Estados Unidos el garlic bread, el pan de ajo, es un plato que te ponen en casi todos los restaurantes de comida rápida. Sí, es muy habitual y la gente lo pide. Vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer con el ajo? Porque lo usamos como base, decíamos antes lo del sofrito de cualquier receta, pero el ajo en sí mismo, ¿cómo lo podemos preparar y cómo lo podemos conservar? Mira, hay muchas formas. Yo te voy a hablar un poco de las más comunes porque yo no sé si la gente se va a poner a fermentar ajo, pero sí que podemos picarlo y congelarlo, ¿vale? Entonces podemos triturarlo, secarlo, freírlo o incluso confitarlo. Entonces hay diferentes opciones acerca de la mejor forma de triturar el ajo, y aquí es donde vienen los prensadores de ajo, que es mi gran cruz. Pero bueno, pues tenemos una opción que es la del mortero. Cogemos el ajo, le damos un golpe en el mortero, se pela con facilidad. Siempre hay que golpear un poco el ajo para poderlo pelar con facilidad. Si le das un golpe con el mango del cuchillo, se pelan súper bien. Esa es otra, ¿vale? Entonces podemos hacerlo con mortero, con un cuchillo aplastando, quitando la piel y machacando muy bien. Y luego están los famosos las prensas de ajo. Que, mira, Ángeles, yo me compré una, te voy a decir, 30 euros me costó. 30 euros una prensa de ajos. Te creo, Ainhoa. Me dolió. Y tú sabes que yo no soy una mujer agarrada, soy una mujer generosa. Y luego me fui, lo voy a decir, a IKEA, el prensador de ajos de IKEA funciona muy bien. Es el mejor que hay. Ni marca, me da igual la marca que sea. Y si alguna marca quiere mandármelo para demostrármelo, que me lo mande. Yo tengo uno que también me gasté lo que no está escrito. Primero, que cuando lo desmonto para lavarlo no sé volver a montarlo ninguna vez. Y después que se me queda todo pegado, no me tritura bien. Pues me pasó exacto. Y tengo uno sencillísimo que no recuerdo si es de IKEA y ese es el que mejor me funciona. Uno que es redondito. Ese es de IKEA. Pues es que no me acuerdo ni de dónde lo había comprado. Funciona súper bien, no tienes ni que pelar el ajo. Y la gente me decía, no peles el ajo, eso es porque pelas el ajo. Digo, vamos a ver. O yo soy muy tonta o yo entiendo que si pelo el ajo va a resultarle más sencillo a la prensa. Y mira que la prensa es súper cómoda porque en lugar de picarlo lo prensas, cae directamente sobre la sartén, va súper bien. Pero es verdad que hay muchos prensadores de ajos. Si hay alguien que fabrique y nos quiere mandar, aquí estamos. Dispuestas a probarlos. Con ajos y con lo que sea. Pero ajos de las pedroñeras, que nos quedan 3 minutos. Sí, por favor, yo quería hacer una mención especial
especial, porque al final es el ajo más famoso de España, es riquísimo. Yo siempre que voy a Madrid en coche paro en alguna gasolinera donde sé que venden y me compro una ristra entera de ajos porque me encanta. Y una de las particularidades que tiene es que tiene una alta concentración de compuestos azufrados. Y esto es interesante porque son los responsables de su aroma, de su picor y de la presencia que puede tener en un plato al final. El ajo contiene una serie de moléculas con azufre, la más conocida es la aliina, que cuando el ajo se corta o se machaca se transforma en alicina. Y esta reacción es la responsable de 3 cosas muy concretas dentro del ajo. Por eso es un ajo tan bueno. Tú los has probado, me imagino. Sí. Es que hasta la forma que tienen y el color. Sí. Entonces, es un Yo ajo los que... compro habitualmente. ¿Verdad? Sí, porque lo pregunto en la frutería. Lo puedes comprar por internet. No, sí, y en sí, la sí, frutería sí. también. Ah, mira qué bien. Sí. La mía yo por internet. O en coche. Entonces, cuando decimos que un ajo tiene una alta concentración de compuestos azufrados, estamos diciendo que huele más, de forma más intensa y más persistente, sabe más, con un picante más definido y más duradero, y yo me atrevería a decir que más elegante, porque no es arrebatado, y aguanta mejor el tiempo. Porque estas sustancias actúan como una protección natural frente a la degradación y al brote. Y luego también es importante su forma. Es un ajo muy prieto, ¿sabes? Así como muy físicamente está compacto, tiene un tamaño medio y los dientes están muy bien formados. Y esto también es importante, y que la piel externa sea ligeramente violeta, pero bueno, el color es lo de menos. Al final, esta cuestión de estar compacto lo que hace es que dure más en el tiempo. Es un ajo que prolonga mucho su vida. Yo en las ristras, cuando lo tengo, voy cogiendo el que necesito y el resto se quedan ahí colgando. Claro, es que aguante está bien, porque es que si no, a mí, si no son de las pedroñeras, si compro un ajo cualquiera, me brotan rápidamente. Brotan rápido, Sí. se estropean antes Sí. y cuando los utilizas da la sensación de que no estás poniéndole ajo. Hay una crisis del ajo, yo la viví desde hace unos años, era como, ¿dónde hay ajos buenos? ¿Qué ha pasado con los Sí. ajos? Y de repente, claro, me empecé a buscar y fue como, no, es que me quedo con estos, tengo que usar solamente estos porque puedo comerlos hasta crudos. Sí. Que es una cosa que me llama mucho la atención. Los que a mí no me gustan son esos que venden en, ¿sabes? Esa malla de plástico Sí, que venden en los supermercados, que alguna sí. vez por emergencia he comprado, eso no funciona. No, y además unos están más pasados que otros, lo tienen todo pensado. Es terrible, es terrible. Oye, fans del ajo. Totalmente, Pues- pautárnoslo por el cuerpo. No Por el sé yo si tanto, Ainhoa, no sé yo si tanto. Nunca se sabe. Un beso, hasta la Un semana beso, que viene. Ángeles. Adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos Hola, días. ¿qué tal, Ángels? Francino, buenos Buenos días. días, hola. Vamos a contar lo que estáis preparando en hora 14 y en La Ventana. Pues mira, lo tienes ahí delante. Estamos siguiendo con atención la comparecencia de Óscar Puente en el Senado. De momento no ha aportado ninguna novedad sobre las investigaciones del accidente de Adamud, aunque me temo que el Partido Popular, que le ha llevado allí, no espera de esta comparecencia muchas aclaraciones, o eso se deduce de la primera intervención de la senadora Alicia García, que básicamente se ha preguntado una y otra vez dónde está Pedro Sánchez. Dice Puente sobre él mismo que quizá se haya equivocado estos días en algún dato, pero que prefiere equivocarse, que asume ese riesgo antes que esconderse. Incluso aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir. Prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario. La mayor garantía para no equivocarse es esconderse. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme, no tengo ninguna intención de ocultar nada. Resumiremos esta intervención, veremos cómo va el debate político, que arranca enseguida, y nos preguntamos a las 2:30, Ángels, al hilo de todo esto, ¿qué pasa con los usuarios, por ejemplo, de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona? Eso, yo también lo pregunto. Con los recortes de velocidad, ¿no? Con los trayectos de alta velocidad que se están demorando hora y media, hora y cuarto, y no hay ni bajada de precios, porque las compañías dicen que esto no es cosa suya, que es cosa de Adif, ni tampoco indemnizaciones, porque estos retrasos no llegan a las 3 horas. Así que veremos en qué posición quedan los usuarios, que desde luego son los que pagan el pato. Y el resto, pues día de tractoradas. Vamos a incidir en una cosa muy destacada, ¿no? Que son las contradicciones de la estrategia en materia de fronteras que está presentando hasta ahora la Unión Europea en Bruselas y que va en la dirección opuesta, completamente opuesta a la regularización masiva anunciada esta semana por el gobierno aquí en España, que son dos formas de ver en los 27 la inmigración. Ayer alguien de tu equipo no llegó, ¿no? Bueno, no es que no llegaran, se chuparon casi 14 horas Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona para participar en el programa que hicimos en la nave. Porque se volvieron después del programa. Claro, tenían un tren que salía a las 7, salió a las 8:30 y han llegado a las 2 de la madrugada. Sí, sí. Y yo, como homenaje al equipo de Todo por la Radio, dado que hoy viene uno de sus integrantes, Luis Piedrahita, ya sabéis que cada semana inventa cosas. La semana pasada inventó la Basculex, que es la báscula que opina. Así es verdad. Que ayuda en función de tu estado de ánimo.
89 kilos. No consigo bajar de peso. No me extraña. Esa báscula no te ayuda. Perdone, ¿quién es usted y qué hace en mi cuarto de baño? Usted necesita Basculex, imbécil. La báscula pasivo-agresiva que te dice lo que piensa. ¿Basculex? Sí, Basculex, imbécil. ¿Basculex? Basculex es una báscula con 4 niveles, de más pasivo a más agresivo. ¿Y cómo funciona? Modo madre, siempre te ve delgado. 89 kilos. Qué flaquito estás, hijo mío. ¿Te hago unas croquetas? Modo Mr. Wonderful, optimista y pusilánime. 89 kilos. Dentro de ti hay casi 100 kilos de belleza. Modo gallego, rehuye el conflicto diciendo una cosa y la contraria. 89 kilos. Gordo no estás, pero delgado tampoco. Y para el que le gusten las emociones fuertes, produce una fatiga enorme. Modo Carlos Bollero, que te dice las cosas como son. Estás gordo como un botillo leonés. Estás gordo. Tienes nalgas con usos horarios distintos. Cuando cruzas la raya hay que cambiar la hora. Y ahora mismo Google Maps te identifica como rotonda. La foto del DNI te la tienen que hacer en 16/9. Estás gordo. Te lo digo porque es así. Salgo corriendo como una gacela a comprarme un Basculex. Como una gacela, dice el gordo. A ver si vas a llegar rodando. Basculex, la báscula pasivo-agresiva que te propone una nueva aventura adelgazante. Gordo. Bueno, era un homenaje a Todo por la Radio. Esta tarde la verdad y más cosas. Lo bueno de Francino es que ya lo había escuchado. Le hizo gracia entonces y ahora lo estaba escuchando. Se sigue riendo. Gordo. Os escuchamos a los dos. Venga, adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Rápido, te fuiste por delante, pero rápido. Ser podcast. Escucho canciones. Pues rápido vamos a tener que ir porque Francino nos ha... Telegráficamente, ¿no? Telegráficamente porque Francino nos ha puesto aquí un corte de 2 minutos. Lo que tiene un sketch completo, claro. Que tiene un sketch completo. Yo que quería recrearme, pero... No, puedes recrearte, puedes recrear. Que yo no tengo toda la mañana. Mira, hay un ejemplo que nos pasó ayer, una cosa que nos pasó ayer a Sergio y a mí. Ayer fuimos otra vez a jugar al badminton y hay 2 estilos de vida, 2 escuelas también en el badminton, que es jugar rápido o jugar slow badminton, ¿no? Lento, como a mí me gusta, recrearse, ¿no? Pelotear, como quien dice, pues Sergio no. Sergio es del orden, no, saque, volea, y cuando yo le sacaba era si él podía ganar el partido con un golpe o con medio, lo hacía. Digo, pero es que no disfrutamos. Pero sí que no es una estrategia. Es que él se cree que yo soy Ansi Young, que es la campeona olímpica de badminton, y que puede hacer ahí una jugada de 38 toques. Yo tengo una edad y tengo que ir acabando las cosas bien. Si puedo liquidarle rápido, lo hago rápido. Tú juegas realmente, mírame a los ojos. Venga. ¿Juegas para disfrutar o para ganarle a Pascual? Yo para ganar a Pascual. Pues ya está. No, añadiré otra cosa por lo que he escuchado esta mañana. Juega para ganarle a Pascual moviéndose lo menos posible. Claro, porque hay que la economía de tiempos es muy importante. Él juega badminton en un ladrillo, como el Chotis. Sí, bueno, eres como Enrique VIII, que jugaba al tenis así. O sea, para jugar con Enrique VIII, Enrique VIII no se podía mover. No hay tiempo que perder. Pero es que por otra parte me viene a achacar esto alguien que proviene de una familia que no sea slow, Severino Donate, todo el mundo conoce. Escucha, que sus miserables. Pero si no me he metido contigo, ya, yo no he dicho nada. ¿Qué tengo para ti? Que te va a caer. Que no escribe guiones, que los cincela, que abajo hay una sala en mármol donde tiene los guiones. Aquí el Miguel Ángel, ¿sabes? Entonces claro, me viene el hermano a decirme que por qué no hacemos las cosas lentas. Pero no hay tiempo. No tengo más que decir. Pero vamos a ver, Sergio, pero si yo no te he dicho nada. Ahora, el próximo partido voy yo. Y te voy a dar lo tuyo. Pero te digo una cosa, sal pronto de casa. Pero va a insultar desde la grada, ¿sabes? Pero bueno, este tema ha surgido después de escuchar a García Cantero hablar en Antena. Habla muy rápido. Porque todo empezaba porque dice Pascual, qué rápido habla este hombre. Claro. Habla como en WhatsApp por 2. Dice yo que necesito reflexionar y pensar las cosas que voy a decir. Y aún así me equivoco. Yo a veces no le entiendo, la verdad, en alguna frase. Pero hombre, porque tiene muchas cosas que decir muy interesantes en poco tiempo. Pero sí se le entiende. Sí, pero depende. Yo entiendo que los Donate necesitan su tiempo para asimilar las cosas. De hecho, todavía estamos a las 6:30 de la mañana. Todavía no habéis entendido la apertura de las 6 de la mañana. Empieza el abierto para ellos ahora. Pero ¿quién más es de hacer las cosas lentamente? Yo, es verdad que cuando juego a cosas digo, pues ya que voy a jugar, pues
peloteas, ¿no? Un poco, pero es verdad que a mí me han invitado un par de veces a jugar, no sé si voy a ir, porque total, para que me venga este hombre a tirar volantes a la cara, pues... Te da satisfacción cuando el punto dura mucho, Claro, ¿no? Y cuando sigues... Imagínate la satisfacción que da que me saque y le bomba. Pero qué poca emoción. Pero porque te sientes bueno. Espera, hay que hacer una pregunta, Sebe. Sergio, ¿esto eres rápido en todo en la vida? Pero bueno. Eso solo contesto Aitor Breto, Aimar Breto. Aitor Breto. ¿Pero por qué? Porque las entrevistas de Aimar dan para esas cosas. Pero si yo te estoy preguntando de comer y no las tuyas. Y de otras cosas, de pasear. Porque yo no pregunto. Pero claro, en las entrevistas de Aimar no se preguntan cosas calenturientas. Bueno. A veces sí. Es que ha hecho un cruce ahí de Aitor y de Aimar. No, quería decir Aimar. Hoy por hoy. No me enemistéis con Aimar Breto. No, lo que está claro que vas ahí a Aimar Albizua. Tonto soy, de verdad. Pero claro, estamos hablando de la persona que confundió a un miembro de este equipo con el que arreglaba las fotocopias. La fotocopiadora. O sea, que confundió a Karim con el chico que arreglaba las fotocopias. Y a Josema con Luisma. Sí. Bueno. Sergio, no dejes que Gemma se meta contigo. Karim es mi hermano. Venga, Julio, calla, Karim Julio. es mi hermano y le mando un abrazo. Calla, Julio. Vamos con el último compás. Menos mal que tenemos nuevos amigos porque los antiguos los vamos a acabar perdiendo. Hoy nuestro amigo alegre nuevo es Tamar Novas, simpatiquísimo, encantador, pero nos ha surgido una duda. ¿Vendrán más a la sección? Todo es porque Luis Alegre es un poco como Sergio jugando al bádminton. Digamos que tiene un talento especial para introducir las anécdotas de sus amigos. Tamar se hacía pis en clase con cierta frecuencia. Vaya, lo de la sección esta... Pero un día en ese colegio le cambió la vida, cuando en un casting lo eligieron para La lengua de las mariposas. Tamar, ¿tú aún recuerdas cada una de las palabras de tu primera frase como actor? Sí, es un momento de la película en el que el protagonista se meaba el primer día de clase, ¿no? Con Fernando Fernández. Casi no tuviste que actuar, entonces. No, yo de hecho me dijo José Luis Cuerda, tienes que decirle en voz bajita cuando lo sientan a tu lado, yo el primer día que vine al colegio me cagué. Y entonces esa fue mi primera ilustre frase para debutar en el cine, mi primera frase en un casting, son mis primeros contactos con el método, ¿no? Haciendo un poco chascarrillo, yo le dije a José Luis, sí, pero si esto a mí me ha pasado. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.